Este día, en muchos lugares, se hace la representación del Vía Crucis, escenas de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los medios de comunicación reportan imágenes, fotografías y comparan la calidad interpretativa de los que participan. Vemos a mucha gente tomando sus propias imágenes para guardar en sus celulares. Y esto, queridos hermanos, si es para bien, si es para ayudarnos a hacer nuestra propia reflexión, es bienvenido. Pero es importante recordar que la pasión no es un espectáculo. Es el signo más grande del amor, que consiste en dar la vida por el amigo, y es una invitación a cada creyente a tomar su propia cruz y llevarla como la llevó Jesús, como Él mismo lo ha dicho cuando nos llama a seguirlo. El que quiera ser mi discípulo, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga. Cada año, el Viernes Santo, escuchamos la narración amplia, detallada, que nos hace el Evangelio de San Juan sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos contrastarla de algún modo con esas narraciones que nos presentan los otros evangelistas que escuchamos el Domingo de Ramos cada 3 años. Se van sucediendo Mateo, Marcos y Lucas, aunque Juan siempre está presente en Viernes Santo. ¿Qué es lo que nos ofrece esta narración? ¿Cuál es su contenido para nuestra vida? Hermanos, en el contexto presente, en el que encontramos un rechazo casi generalizado a todo lo que signifique pagar un costo por el amor, la renuncia y la entrega, el Evangelio de San Juan nos ofrece precisamente la victoria de Jesús sobre la muerte. Nos lo presenta tomando su cruz con decisión, como diría el padre Ignacio de Larrañaga, con elegancia espiritual. Nos invita a vivir los grandes retos de la vida, las dificultades que implica el amor, con dignidad, con entrega, con generosidad. Es el Evangelio de San Juan quien nos presenta la pasión como una especie de intronización de un rey. Jesús es el Señor que ha venido a dar la muestra más grande del amor verdadero, el dar la vida por el amigo. El hombre nuevo, el que desde la cruz ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado. Hagamos algunas observaciones en torno al relato de San Juan. Observemos en primer lugar cómo el relato comienza en un huerto y termina en un huerto. Comienza diciendo que al terminar la cena, Jesús se retiró al huerto de los olivos a hacer oración. Y termina diciendo que junto al lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto en el cual estaba un sepulcro que no había sido utilizado y que en ese sepulcro pusieron al Señor. Empieza y termina en un huerto. Dicen los que saben de estos temas que el Evangelio de San Juan está haciendo referencia al huerto donde el primer hombre, Adán, rompió su amistad con Dios al desobedecer la voluntad del Creador. Jesús, en cambio, asume esa voluntad. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la de que Él me ha enviado, dice Jesús. Y Jesús, cumpliendo la voluntad del Padre, Él va a dar origen al hombre nuevo, la vida nueva que después nos va a ofrecer a nosotros. Jesús
El hombre nuevo, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, aparece en la pasión, no como aquel que ha sido encontrado y hecho preso, sino como aquel que sale al encuentro de sus perseguidores y ofrece su vida. ¿A quién buscan? Esa escena del prendimiento de Jesús en el huerto de los olivos es una especie de choque de la luz con las tinieblas. Jesús, que es la luz, las tinieblas, que son los hombres. Judas llega acompañado de los guardias con antorchas. Necesitan de las antorchas para ver su camino. Jesús sale al encuentro. Jesús no aparece tembloroso, agonizando. Cuando Jesús dice, yo soy, los soldados caen al suelo. Es el Señor, tal y como dijo su nombre a Moisés en el Antiguo Testamento. Cuando la gente te pregunte quién es el que te envía, les dirás, yo soy. El que es, me envía. Jesús es Dios, a quien el mundo está rechazando. Hermanos, Jesús en la pasión no es el que es juzgado, sino a fin de cuentas es el que hace el juicio de este mundo. Podemos ver el interrogatorio de Anás. A fin de cuentas es Jesús quien lo interroga y Anás no puede responder. ¿Por qué me preguntas? Pregúntale a aquellos que me han escuchado. Yo he hablado libremente. Allá en casa de Anás se ve también la ruptura con el mundo que rechaza a Jesús, representada por la bofetada del criado y por la negación de Pedro, que era discípulo, pero que se mantuvo a distancia del Señor y al final le ganó el temor, el miedo, aunque sabemos que no fue la última estación de su camino, porque Pedro se arrepintió, lloró su culpa y se arrepintió. Pero ahí vemos también lo que nos puede ocurrir cuando nosotros mantenemos ya nuestra distancia del Señor, nos desprendemos de su mano, terminamos muchas veces negando que lo conocemos. En ese interrogatorio con Pilato, que entra y que sale, que del interior está en un diálogo franco, abierto, sincero con Jesús, pero cuando sale siente la presión de la multitud, de la masa. Jesús se mantiene sereno y Pilato es el que se ve que no sabe para dónde ir, con quién quedar bien. A fin de cuentas, es un drama de la esclavitud que tiene Pilato, porque no sabe ser libre ante la verdad. Y precisamente termina el diálogo cuando le pregunta a Jesús, ¿y qué es la verdad? Jesús se mantiene sereno, firme. Es Pilato el que tiene miedo. Es Pilato en que en este diálogo parece que se está jugando su destino. El Señor Jesús, en la pasión, que ha aceptado la voluntad del Padre, nos muestra el camino de la verdad y de la vida, de su reino, que es justicia y que es verdad. Y por eso también habla de su reino. Y por eso también ahí junto a la cruz están a pie y de pie los ciudadanos del reino de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor es digno del reino, sino el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Quién estaba de pie junto a la cruz? La esclava del Señor, la que dijo, hágase en mí según su palabra, María. Y junto a María, el discípulo a quien Jesús amaba, el reino de la verdad, de la vida y del amor. Ahí está el discípulo amado. Con esta promesa de Jesús, que más que promesa es una herencia, que en ese momento ejecuta. He ahí tu madre, le dice al discípulo, y desde ese momento el discípulo acoge a la madre del Señor como algo propio, como una relación distintiva y característica del genuino discípulo del Señor. Nadie puede jactarse de ser discípulo de Jesús
si rechaza a la madre del Señor. Nadie puede pretender ser discípulo según el corazón de Jesús si no le da a la madre del Señor el lugar que le corresponde según la voluntad del Hijo Jesús. Y por eso, en el reino de Dios, la madre del Señor y el discípulo amado son modelos de cómo debe ser el que pertenece a esa nueva familia, a la familia de los hijos de Dios. Te buscan tu madre y tus hermanos, le dicen a Jesús un día, y él responde: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y él mismo responde: el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, ese es mi hermano y esa es mi madre. Esa es la propuesta de Jesús, queridos hermanos. A los pies de la cruz nos dice que podemos ser su familia si no rechazamos la voluntad del Padre en nuestra vida, si la asumimos, aunque esto a veces tenga un costo muy fuerte en nuestras decisiones.